Hoy les hablaremos sobre la fertilización en el cultivo del maíz, pero antes conozcamos más sobre este importante cultivo. El maíz, o sea maíz por su nombre científico, es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen. Pertenece a la familia de las poáceas o gramíneas y es el ceutrigo, y en tercer lugar está el arroz. El tallo es simple, erecto, de elevada longitud, pudiendo alcanzar los 4 metros de altura. Es robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de una caña, no presenta entrenudos y sí una médula esponjosa si se realiza un corte transversal. Tiene una inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y femenina separada dentro de la misma planta. La inflorescencia masculina presenta una panícula de coloración amarilla, en cambio la inflorescencia femenina se forma en espádices que se disponen de forma lateral. Sus hojas son largas de gran tamaño, lanceoladas, alternas, paralelinervias. Se encuentran abrazadas al tallo y por el haz presentan vellosidades. Los extremos de las hojas son muy afilados y cortantes. Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje a la planta. En algunos casos sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias. El maíz requiere una temperatura de 25 a 30 grados centígrados y de 15 a 25 para germinar, y aunque se adapta a todo tipo de suelo, su óptimo crecimiento se encuentra en pHs que van de 6 a 7. Suelos profundos ricos en materia orgánica con buen drenaje para evitar asfixia radicular por encharcamiento. El maíz también requiere de 5 milímetros de agua por día aproximadamente. En la tabla se muestra el número de riegos por día y los metros cúbicos que requiere de acuerdo a la etapa vegetativa o del ciclo del cultivo. En Panamá se sembraron 62.860 hectáreas de maíz en el periodo agrícola 2014-2015, periodo en que se cosecharon aproximadamente 311 millones de kilogramos en grano seco, con un rendimiento de 56.400 kilogramos y una merma de 7.980 hectáreas, representando un 12.6% de toda la superficie sembrada de maíz durante este periodo. Panamá cuenta con 76.480 explotaciones de maíz y las provincias con mayor producción de maíz en orden decreciente son Los Santos, Herrera, Chiriquí, Veraguas y Coclé. Dentro de los principales usos del maíz se encuentran el consumo humano y el consumo para animales, principalmente para aves y porcinos, y en una menor cantidad el ensilaje para ganado vacuno. Actualmente en nuestro país el cultivo de maíz se ha visto reducido significativamente y los rendimientos del grano que se están obteniendo son una amenaza para la continuidad de la actividad maicera en Panamá. Entre las principales limitantes que se tienen en la producción del maíz se encuentra la baja densidad de las plantas utilizadas, además la baja eficiencia en la utilización de nitrógeno y la deficiencia de algunos nutrientes utilizados, sumado a esto el incremento de los insumos que se ha presentado en los últimos años. Antes de planificar una fertilización, es necesario realizar un análisis del suelo, para conocer las cantidades de nutrimentos presentes en este, y así determinar los elementos que están deficientes y los posibles problemas de acidez. Para ello, consideramos un análisis de suelo de referencia. Según los resultados e interpretación, el suelo presenta una textura franco-arcillo-arenosa, con proporciones de 58% de arena, 18% de limo y 24% de arcilla, y un pH muy ácido con valor de 4.20. De los elementos analizados, el potasio, sodio, cobre, manganeso, zinc y calcio presentan una baja concentración. El suelo analizado en cuanto a los macronutrientes, potasio y calcio, se encuentran por debajo del nivel crítico, excepto el fósforo y magnesio que presentan valores adecuados. De los micronutrientes, solo hierro presenta un rango adecuado, lo contrario de cobre, manganeso y zinc. En cuanto al contenido de materia orgánica de este suelo analizado, es muy bajo y las relaciones entre las bases del suelo se encuentran en niveles recomendables, a excepción de la relación de calcio-magnesio, lo que puede deberse al bajo contenido de calcio. El suelo presenta problemas de acidez que se pueden identificar a través de los siguientes índices.
El pH es menor de 5.5, por lo tanto el aluminio está soluble y la acidez intercambiable es superior a 0.5 centimol carga por litro. Las bases están por debajo del nivel mínimo, por lo que el sistema está saturado en un 53.3% de aluminio. Este problema deberá tratarse con un encalado con el que se pretenderá eliminar la toxicidad por aluminio. El aporte de nutrimento del suelo al cultivo solo es significativo en el caso de hierro y magnesio, y el orden de los problemas en este suelo de mayor a menor es el siguiente: acidez mayor que nitrógeno, mayor que potasio, mayor que calcio, mayor que zinc, mayor que cobre. En cuanto al encalado, según los cálculos realizados, se deberá aplicar 4.31 toneladas de carbonato de calcio por hectárea, considerando la saturación de acidez del suelo, el porcentaje de acidez deseado o tolerancia a saturación de aluminio del cultivo, en este caso el cultivo de maíz, y la capacidad de intercambio catiónico efectiva. Además, el encalado aportará otros nutrientes como magnesio y azufre. En este cuadro se presentan los diferentes elementos, la oferta del suelo de los mismos, la oferta del encalado y los requerimientos del cultivo en kilogramos por hectárea. La oferta del suelo de nutrimentos para el cultivo solo es significativa para el magnesio y el hierro. Los demás elementos se encuentran en el punto crítico o por debajo de este. Además, los elementos azufre y boro no se analizaron, y el nitrógeno se caracteriza por ser un elemento muy cambiante en el suelo. El encalado aporta calcio, magnesio y azufre, en cantidades suficientes para satisfacer los requerimientos del cultivo de maíz. Los elementos requeridos por el cultivo y que deberán ser aportados mediante la fertilización comprenden el nitrógeno, fósforo, potasio, cobre, zinc y boro. En el cuadro se presentan los requerimientos de los 6 elementos que se aplicarán en la fertilización. Según diferentes literaturas, las etapas consideradas para realizar la fertilización en el cultivo de maíz son 3. En la siembra, a los 25 y a los 38 días después de la siembra. Durante la siembra se aplicará nitrógeno 25% del total requerido, fósforo, potasio, cobre y boro en un 100% y zinc 33%. A los 25 días después de la siembra se aplicará un 50% de nitrógeno total y el 67% de zinc. Por último, a los 38 días después de la siembra se terminará de aplicar el restante de nitrógeno, un 25%. Al realizar los cálculos de fertilización por etapas en el cultivo del maíz, con los diferentes fertilizantes disponibles en el mercado, resultaron las siguientes fórmulas. Para la etapa de siembra resultó la fórmula 6.7, 12.7, 43.7, 0.33 cobre, 0.33 zinc, 0.05 boro. Para la aplicación a los 25 días después de la siembra, la fórmula es 42.5 nitrógeno, 2.1 zinc. A los 38 días después de la siembra, solo se aplicará nitrógeno. En cuanto a la fertilización con elementos requeridos por el cultivo en pequeñas cantidades como cobre, zinc y boro, es recomendable hacerlo con métodos más efectivos como la fertilización foliar. Otro aspecto importante a considerar es la eficiencia de la fertilización, la cual depende de las condiciones del suelo y climáticas del sitio donde se va a fertilizar. En este caso no se ha determinado la eficiencia debido a que se está recomendando la fertilización para el cultivo de maíz en base a un análisis de suelo y no en base al sitio donde fue tomada la muestra de suelo. Para conseguir que la planta de maíz trabaje óptimamente es necesario un aporte balanceado de nutrientes. Por ello, es fundamental conocer la función de cada uno y los síntomas que muestran sus deficiencias. El nitrógeno es el nutriente motor del crecimiento. Su deficiencia resulta en clorosis de las hojas debido a la presencia en cantidades reducidas de clorofila. Además, se presentan plantas pequeñas y un desarrollo lento. El fósforo es la fuente de energía necesaria para que se produzcan todos los procesos metabólicos en la planta.
Su presencia es fundamental en la germinación para favorecer un rápido crecimiento radicular y en el crecimiento vegetativo lineal. En las plantas jóvenes se muestra la deficiencia a través de coloraciones púrpuras profundas en las hojas más viejas. Si continúa esta deficiencia, las hojas más viejas se empiezan a marchitar, tomando un color rojo parduzco y muriendo. El rol más importante del potasio ocurre en el proceso de traslado de azúcares fotosintetizados. Estos azúcares son los que la planta trasloca a los granos al momento del llenado de los mismos. Cuando hay una deficiencia de potasio en las hojas más viejas aparece clorosis rayada y los granos crecen débilmente en la punta de la mazorca durante su desarrollo. El zinc junto con el nitrógeno son los dos promotores del crecimiento de la planta. Su carencia limita el desarrollo radicular y la floración. Las plantas muestran un crecimiento comprimido y las mazorcas son más delgadas y más claras. El cobre es fundamental para optimizar el transporte del agua dentro de la planta al potenciar la síntesis de lignina, sustancia que forma parte de la pared celular y da dureza y resistencia. Su deficiencia se muestra en hojas nuevas descoloridas y enrolladas y hojas viejas flácidas y dobladas. El boro es fundamental para el cuaje, en especial en aquellos granos que se encuentran en el extremo. La carencia de boro provoca que los granos no estén muy llenos y que las mazorcas sean más pequeñas. Para preparar una mezcla de 5 kilogramos de la fórmula 6.7, 12.7, 43.7, 0.33 cobre, 0.33 zinc y 0.05 boro, utilizaremos los siguientes fertilizantes disponibles en el mercado. Utilizaremos 1.78 kilogramos de 12-24-12, 0.043 kilogramos de urea, 3.11 kilogramos de KCl o cloruro de potasio, 0.014 kilogramos de ácido bórico y 0.056 kilogramos de berno, el cual incluye zinc y cobre. Y este es el resultado de nuestra mezcla física. En el cultivo de maíz es muy importante la fertilización y para realizarla es esencial contar con un análisis del suelo hecho por una persona idónea. A partir de este análisis y de los requerimientos del cultivo se va a determinar la fórmula fertilizante a aplicar en el momento adecuado.